Quiero que imagine algo por un momento. Tiene usted 72 años. Se encuentra bien. Duerme con tranquilidad. Sale a caminar por el barrio, toma su café por las mañanas, disfruta de su vida cotidiana sin grandes molestias. Un día va al médico. Una revisión de rutina. Nada especial. Y el médico, casi sin mirarle a los ojos, le dice: por precaución, vamos a hacerle unas pruebas. Usted asiente. Porque confía. Porque siempre ha hecho lo que le mandan. Porque eso es lo responsable. 6 semanas después, está sentado frente a un especialista que no conoce de nada. No porque usted se encontrara mal, sino porque esas pruebas de precaución encontraron algo. Y ese algo puso en marcha una cadena de decisiones que su cuerpo, a los 72 años, no estaba preparado para afrontar. Y la vida tranquila que usted llevaba, ya no volvió a ser igual. Esto no es un caso inventado. Ocurre cada día en consultas de toda España. En Madrid, en Valencia, en Sevilla, en pueblos pequeños donde el médico de cabecera lleva años viendo a las mismas familias. Y sin embargo, nadie habla de ello abiertamente. Porque hay una verdad que muy pocos médicos se atreven a decir en una consulta de 15 minutos. Después de los 65 años, algunos de los chequeos médicos más habituales pueden hacerle más daño que bien. No porque la medicina falle, sino porque el cálculo entre el riesgo y el beneficio cambia radicalmente con la edad. Y ese cálculo, nadie lo está haciendo con usted en la consulta. Hoy voy a mostrarle 5 pruebas médicas concretas que yo personalmente reconsideraría después de los 65. Le explicaré por qué la matemática cambia. Le contaré lo que la evidencia científica dice realmente. Y al final, le daré una serie de preguntas que pueden transformar por completo su próxima visita al médico. Quédese hasta el final. Porque la número 3 deja a mucha gente sin palabras cuando la escucha por primera vez. Y la número 5 es la que casi nadie conoce. Hasta que ya es demasiado tarde. Antes de entrar en los 5 chequeos, necesito explicarle un concepto fundamental. Porque sin él, nada de lo que voy a contarle tendrá sentido completo. Lo llamo la mirada de la longevidad. Cuando usted tenía 50 años, la medicina preventiva funcionaba de maravilla. Se detectaba un problema a tiempo, se trataba, y potencialmente ganaba usted décadas de vida saludable. La inversión merecía la pena. Todo tenía lógica. Pero algo cambia después de los 65. Y ese algo es importante. 3 cosas, concretamente. La primera. Muchas de las cosas que se detectan en pruebas rutinarias en personas mayores nunca llegarán a hacerle daño. Crecen lentamente. No dan síntomas. Usted probablemente vivirá más años que ellas. Pero en el momento en que aparecen en un informe, la medicina no tiene un botón que diga, observar y esperar con calma. Solo tiene un botón. Y ese botón dice tratar. La segunda. La capacidad del cuerpo para tolerar una intervención médica disminuye con la edad. Una operación de la que una persona de 55 años se recupera en 2 semanas. Esa misma operación en alguien de 75 puede significar meses de rehabilitación, complicaciones serias, pérdida de independencia. O algo peor. Y la tercera. Existe algo que los médicos llaman el efecto cascada. Una prueba encuentra una pequeña anomalía. Esa anomalía provoca una segunda prueba. La segunda prueba recomienda una biopsia. La biopsia lleva a una intervención. Y la intervención genera una complicación. De repente, una persona que entró por la puerta de la consulta sintiéndose perfectamente bien, se encuentra navegando una pesadilla médica. Todo comenzó por una prueba que no necesitaba. Téngalo en mente mientras avanzamos. Porque lo verá reflejado en cada uno de los 5 chequeos. Chequeo número 1. La colonoscopia rutinaria después de los 75. Permítame contarle la historia de Carmen. Carmen tenía 77 años. Jubilada. Vivía en un piso en Zaragoza, cerca de sus hijos. Llevaba años yendo puntualmente a sus revisiones. Le habían hecho 2 colonoscopias anteriores, una a los 58 y otra a los 67. Las 2 completamente limpias. Sin pólipos. Sin antecedentes familiares de cáncer de colon. Sin ningún síntoma.
Pero su nuevo médico de cabecera miró su historial y le dijo que le tocaba otra. Carmen tenía dudas. Pero no quería parecer una paciente difícil. Así que fue. La preparación, ese líquido que hay que tomar la noche anterior para limpiar el intestino, le afectó mucho. A la mañana siguiente estaba mareada, confundida, casi sin poder tenerse en pie. Su hija la llevó a urgencias antes incluso de llegar al hospital donde iban a hacerle la prueba. Deshidratación severa. Los electrolitos tan bajos que su corazón estaba en riesgo. Carmen pasó 4 días ingresada. Nunca le hicieron la colonoscopia. Y la ironía más dolorosa de todo esto es que no la necesitaba. Las guías médicas más reconocidas en Europa y Estados Unidos son muy claras al respecto. En adultos sin síntomas, sin antecedentes familiares y con colonoscopias previas limpias, no se recomienda repetir la prueba rutinariamente después de los 75 años. Los riesgos empiezan a superar los beneficios. Y esos riesgos son reales. Una perforación intestinal, una rotura literal del colon, ocurre aproximadamente en 1 de cada 500 procedimientos. En una persona joven, es una complicación quirúrgica manejable. En una persona de 77 años puede significar una cirugía de urgencia, una colostomía, una hospitalización prolongada y una recuperación que cambia la vida para siempre. Y mientras tanto, los cánceres de colon que con más probabilidad se detectarían en personas mayores sin síntomas. Suelen crecer tan lentamente que en muchos casos nunca llegarían a causar problemas en el tiempo de vida restante. ¿Qué hacer entonces? Pregúntele a su médico por pruebas no invasivas como el test de sangre oculta en heces. Pueden detectar señales de alerta reales sin ningún riesgo de procedimiento. Y si usted tiene síntomas, sangre en las heces, cambios inexplicables en el intestino, eso cambia completamente la ecuación. En ese caso, consulte sin demora. Pero la revisión rutinaria, sin síntomas, después de los 75, con pruebas previas limpias, es una conversación que merece tenerse. No una orden que seguir sin preguntar. Chequeo número 2. Las pruebas agresivas de cáncer en pacientes de bajo riesgo. Quiero ser muy preciso aquí porque este tema merece matices. No estoy diciendo que nunca se hagan pruebas de cáncer. Las pruebas oncológicas han salvado millones de vidas y pueden salvar la suya. Lo que estoy diciendo es esto. Después de los 70, las pruebas agresivas de detección de cáncer en personas sin síntomas y sin factores de riesgo específicos tienen un problema muy serio. Se llama sobrediagnóstico. Y el sobrediagnóstico lleva directamente al sobretratamiento. ¿Qué significa eso en palabras simples? La tecnología de imagen actual es tan sensible que puede detectar cánceres que, desde el punto de vista biológico, están casi dormidos. Tumores pequeños, de crecimiento lentísimo, que si se dejan en paz nunca se extenderán, nunca darán síntomas y nunca acortarán su vida. Usted moriría con ellos. No a causa de ellos. Pero en el momento en que un radiólogo escribe la palabra lesión sospechosa, en un informe, la maquinaria clínica se activa. Biopsias, derivaciones a especialistas, decisiones de tratamiento. Todo avanza. Independientemente de si ese cáncer representa realmente una amenaza para usted. Piense en Roberto. 79 años. Jubilado de la construcción. Vivo, independiente, todavía bajaba cada mañana al bar del barrio a tomarse su café con leche. Una analítica rutinaria mostró un marcador ligeramente elevado. La biopsia confirmó un cáncer de próstata de bajo grado y crecimiento muy lento. El especialista recomendó radioterapia. Roberto confió en el sistema. Siguió el tratamiento. Un año después tenía fatiga crónica, problemas urinarios y una calidad de vida que no se parecía en nada a la de antes. Historias como la de Roberto están documentadas en la literatura médica de toda Europa. Hombres que mirando atrás, desearían haber sabido que su cáncer era del tipo que un hombre de su edad habría vivido con él. No muerto por él. Los estudios publicados en revistas médicas de referencia muestran que una parte considerable de los tumores detectados en mujeres mayores de 70 mediante mamografías son clínicamente insignificantes. El tratamiento no aportó beneficio en supervivencia. Solo aportó efectos secundarios. ¿Qué hacer? Tenga una conversación honesta con su médico sobre su perfil de riesgo personal. Si tiene antecedentes familiares, marcadores genéticos o síntomas, hágase las pruebas.
Pero si es usted una persona sin síntomas y sin factores de riesgo específicos, haga esta pregunta directamente. Si encontramos algo, ¿cuáles son las opciones de tratamiento realistas para alguien de mi edad y en mi estado de salud? Esa sola pregunta, muchas veces, cambia por completo la conversación. Hasta aquí los dos primeros chequeos. Y ya hay algo importante que está empezando a ver con claridad. No se trata de tener miedo a la medicina. Se trata de entender que a partir de cierta edad, más pruebas no siempre significa más seguridad. Pero lo que viene ahora es donde muchos espectadores se detienen. Porque el chequeo número 3 es el que menos esperan. Y es el que más les hace pensar. Hay un momento en la vida en que uno empieza a confiar ciegamente en todo lo que lleva bata blanca. Y eso es completamente comprensible. Los médicos estudian años. Tienen experiencia. Quieren lo mejor para sus pacientes. Nadie lo duda. Pero existe una diferencia enorme entre un médico que adapta las decisiones a su situación concreta y un sistema que funciona en piloto automático, siguiendo protocolos diseñados para personas de 45 años, aplicados a personas de 72. Y esa diferencia, a veces, lo cambia todo. Chequeo número 3. La prueba de esfuerzo cardíaco sin síntomas. Este es el que más sorprende a la gente cuando lo escuchan por primera vez. Porque suena tan lógico. ¿Tan responsable? Su médico le dice. Tiene usted 71 años. Vamos a asegurarnos de que el corazón está bien. Le ponen en una cinta. O le administran un medicamento que somete el corazón a un esfuerzo controlado mientras monitorean su respuesta. Parece inofensivo. Parece prudente. Pero aquí está el problema que nadie le cuenta en la consulta. Las pruebas de esfuerzo cardíaco en personas sin síntomas tienen tasas de falsos positivos que pueden alcanzar el 40% o más en ciertos grupos de edad. Eso significa que casi la mitad de las veces, la prueba señala una anomalía cuando el corazón está perfectamente bien. Y la medicina no puede simplemente encogerse de hombros ante un resultado anómalo. Ese falso positivo le lanza directamente a la siguiente fase. Un cateterismo cardíaco. ¿Sabe lo que es un cateterismo? Es introducir un tubo delgado a través de los vasos sanguíneos, generalmente por la muñeca o la ingle, directamente hasta el corazón. Es un procedimiento serio. Con riesgos reales. Sangrado, daño en los vasos, arritmias. Y en casos poco frecuentes pero documentados, puede desencadenar el infarto o el ictus que usted precisamente estaba intentando evitar. Y aquí viene lo que más descoloca a la gente. Si ese cateterismo encuentra una obstrucción parcial, algo extremadamente común en adultos mayores de 70 que no tienen ningún síntoma, es muy probable que le recomienden colocar un stent. Pero varios ensayos clínicos de referencia, entre ellos uno de los más citados en cardiología en los últimos años, demostraron algo que sacudió a la comunidad médica. En pacientes con enfermedad coronaria estable, el stent no redujo los infartos ni prolongó la vida comparado con medicación y cambios en el estilo de vida. Permítame repetirlo porque es importante. El stent no ayudó más que la medicación. Pero sí llevaba consigo riesgos propios. Y una vida entera tomando anticoagulantes, con sus propias complicaciones de sangrado. Entonces el recorrido queda así. Usted se encontraba bien. Prueba rutinaria. Falso positivo. Cateterismo. Stent. Anticoagulantes de por vida. Revisiones constantes. Y estadísticamente, no está mejor que alguien que simplemente tomó su medicación y salió a caminar media hora cada día. ¿Qué hacer en su lugar? Si usted no tiene dolor en el pecho, no tiene falta de aire inexplicable, no tiene mareos al hacer esfuerzo. La prueba de esfuerzo rutinaria está buscando problemas en una población donde los problemas son frecuentes pero la intervención no siempre ayuda. Hable con su médico sobre optimizar sus factores de riesgo reales. Tensión arterial. Colesterol. Azúcar en sangre. Actividad física. Calidad del sueño. Ahí es donde están las ganancias verdaderas. Chequeo número 4. La densitometría ósea con medicación automática. Este incomoda a mucha gente cuando lo planteo, y lo entiendo perfectamente, porque la osteoporosis es real. Y las caídas en personas mayores pueden ser devastadoras. Así que permítame ser muy cuidadoso con lo que voy a decir. No estoy cuestionando que la pérdida de masa ósea exista.
Estoy cuestionando el camino automático que muchas veces se activa después de una densitometría en pacientes mayores de 70. El proceso suele ser siempre el mismo. La densitometría detecta baja densidad ósea. El médico prescribe un bifosfonato, un tipo de medicamento para los huesos. Usted lo toma durante años convencido de que está protegido. Pero hay algo que con frecuencia no se menciona en esa consulta. El uso prolongado de bifosfonatos se ha asociado a una condición poco frecuente pero muy seria. Se llama fractura femoral atípica. Una fractura espontánea en el fémur, el hueso del muslo. El mismo hueso que usted estaba intentando proteger. Además, estos medicamentos están relacionados con la osteonecrosis de mandíbula. Un deterioro del hueso de la mandíbula que es doloroso y muy difícil de tratar. Y mientras tanto, la intervención más eficaz para prevenir fracturas en personas mayores, la que bate a cualquier medicamento en los estudios. No viene de una pastilla. Viene de prevenir las caídas. El trabajo de equilibrio y coordinación. El Tai Chi, que según los estudios reduce el riesgo de caída hasta en un 50%. Eliminar las alfombras sueltas y los cables en el suelo del piso. Instalar barras de apoyo en el baño. Revisar los medicamentos que pueden causar mareos. Comprobar la visión regularmente. Asegurarse de tomar suficiente proteína y vitamina D. Estas intervenciones reducen el riesgo de fractura de forma más significativa que cualquier fármaco. Y con cero efectos secundarios. Repito. No estoy diciendo que nadie deba tomar medicación para los huesos. Hay pacientes que claramente la necesitan. Quienes ya han tenido fracturas. Quienes tienen puntuaciones muy bajas en la densitometría. Quienes tienen factores de riesgo específicos. Pero una densitometría rutinaria que lleva automáticamente a medicación de larga duración en una persona de 74 años activa, que nunca se ha roto nada y que se encuentra bien, eso merece una conversación, no una firma en la receta sin más preguntas. Antes de aceptar la medicación, pregunte esto. ¿Podemos revisar primero mis factores de riesgo de caída? ¿Y cuánto reduce realmente esta medicación el riesgo de fractura comparado con un programa de ejercicio de equilibrio? Esa pregunta sola puede cambiar el rumbo de lo que sucede a continuación. Llevamos 4 chequeos. Y quizás usted está pensando. Todo esto tiene sentido, pero seguro que el quinto no me afecta a mí. Le entiendo. Eso es exactamente lo que piensan casi todos. Pero el quinto chequeo es el más silencioso de todos. El que menos se comenta en las consultas. El que más gente desconoce por completo. Y precisamente por eso, es el que más merece su atención ahora mismo. Hay cosas que la medicina hace extraordinariamente bien. Y hay cosas que el sistema médico, cuando funciona en piloto automático, hace sin que nadie se detenga a preguntarse si realmente tiene sentido para usted, con su edad, con su cuerpo, con su vida. El quinto chequeo pertenece a esa segunda categoría. Y es el que menos gente conoce. Hasta que ya es demasiado tarde. Chequeo número 5. El ultrasonido rutinario de las arterias carótidas sin síntomas. Las arterias carótidas son los grandes vasos del cuello que llevan sangre al cerebro. La idea detrás de esta prueba parece completamente lógica. Si encontramos una obstrucción importante, la operamos y reducimos el riesgo de ictus. Sencillo. Preventivo. Responsable. El problema es que la realidad es mucho más complicada. Y para las personas sin síntomas, mucho más peligrosa de lo que parece. Aquí está el dato que lo cambia todo. La cirugía que se utiliza para tratar una obstrucción en la carótida, llamada endarterectomía carotídea, conlleva un riesgo de entre el 2 y el 3% de provocar un ictus durante o inmediatamente después del procedimiento. En personas mayores con otras condiciones de salud, ese riesgo es todavía más alto. Las guías médicas europeas y americanas son explícitas al respecto. No recomiendan el ultrasonido rutinario de carótidas en adultos sin síntomas. Sin mini-ictus previos. Sin episodios de pérdida de visión. Sin síntomas neurológicos de ningún tipo. ¿Por qué? Porque muchas personas mayores de 70 tienen algún grado de estrechamiento en sus arterias carótidas. Ese estrechamiento lleva años ahí. Estable. Silencioso. Sin causar ningún problema. Cuando se hace una prueba rutinaria, ese estrechamiento aparece. Y entonces un cirujano bien intencionado recomienda corregirlo. Pero la operación para eliminar una obstrucción que nunca estaba dando síntomas puede, y a veces lo hace,
desprender una pequeña partícula de placa que viaja directamente al cerebro. No voy a reducir esto a un único caso concreto porque lo que la literatura médica documenta va mucho más allá de una sola historia. Son personas que entraron a una revisión rutinaria sintiéndose bien. Y que salieron en una dirección completamente distinta a la que imaginaban. No por la obstrucción que encontraron, sino por la intervención que vino después. ¿Qué hacer entonces? Si usted no tiene síntomas de ictus ni de accidente isquémico transitorio, ningún cambio repentino en la visión, ninguna debilidad en el brazo, ninguna dificultad repentina para hablar, entonces el ultrasonido rutinario de carótidas no está recomendado para usted. La inversión más inteligente es controlar los factores de riesgo modificables reales. La tensión arterial, que es el mayor desencadenante de ictus que existe. El azúcar en sangre. El tabaco. La fibrilación auricular. Y mantenerse activo. Y si alguna vez tiene síntomas neurológicos, aunque sean breves y hayan desaparecido solos, acuda al médico de inmediato. Eso cambia completamente la situación. En ese caso, la evaluación es necesaria y urgente. Pero la revisión rutinaria sin síntomas, en una persona mayor que se encuentra bien, esa es una prueba que merece pensarse 2 veces. El protocolo de las 5 preguntas. Le prometí algo práctico al principio. Y voy a cumplir esa promesa ahora. Cada vez que su médico le recomiende una prueba de cribado, especialmente si tiene usted más de 65 años y se encuentra bien, quiero que lleve estas 5 preguntas preparadas. Escríbalas. Guárdelas en el móvil. Llévelas a cada consulta. Pregunta 1. ¿Cuál es la tasa de falsos positivos de esta prueba en personas de mi edad? Esto le dirá con qué probabilidad esa prueba puede desencadenar procedimientos innecesarios aunque no haya nada realmente malo. Pregunta 2. Si esta prueba encuentra algo, ¿cuáles son las opciones de tratamiento realistas para alguien de mi edad y en mi estado de salud? Esto obliga a la conversación a centrarse en resultados reales. No solo en hallazgos. Pregunta 3. ¿Cuál es el riesgo del procedimiento que probablemente seguiría a ese hallazgo? Es la pregunta que casi nadie hace. Y es quizás la más importante. Todo procedimiento tiene un riesgo. Usted merece conocerlo antes de decidir. Pregunta 4. ¿Qué ocurre si optamos por observar esto en lugar de tratarlo? Porque para muchas condiciones que se detectan en personas mayores, la observación activa con revisiones periódicas es una opción legítima, y en muchos casos, la más inteligente. Pregunta 5. ¿Cuál es la intervención no invasiva más efectiva para esta condición? Porque muy a menudo, como hemos visto hoy con los huesos, con el corazón y con el riesgo de ictus, el estilo de vida y la medicación superan al procedimiento. Con mucho menos riesgo. Cualquier buen médico recibirá estas preguntas con respeto. Le tomará más en serio por hacerlas. ¿Y si su médico las descarta o le hace sentir difícil por plantearlas? Eso también es información importante sobre si esa relación médica es la adecuada para usted. Quiero cerrar con algo que me parece fundamental. Existe una diferencia entre una medicina que encuentra cosas y una medicina que le ayuda a vivir bien. Después de los 65, el objetivo de su atención médica no debería ser generar hallazgos. Debería ser proteger y prolongar su calidad de vida. Su independencia. Su energía. Su capacidad de hacer lo que le importa. Bajar a comprar el pan por la mañana. Sentarse a cenar con su familia. Dar un paseo tranquilo por el parque en otoño. Dormir bien. Encontrarse con sus amigos. Vivir. Los mejores médicos que existen entienden que a veces hacer menos requiere más sabiduría que hacer más. Que recomendar observación y espera exige más valentía que pedir otra prueba. Usted tiene derecho a saber qué busca una prueba antes de hacérsela. Tiene derecho a saber qué ocurrirá si se encuentra algo. Tiene derecho a preguntar si ese hallazgo realmente se trataría y si ese tratamiento mejoraría genuinamente su vida. La medicina nos ha dado herramientas extraordinarias. Pero las herramientas solo son útiles cuando se usan en el contexto correcto, en el momento correcto, para la persona correcta. Usted es esa persona. Y merece una atención médica construida alrededor de sus objetivos, de sus valores y de su cuerpo. No alrededor de una lista de protocolos que no distingue si tiene usted 45 años o 75.
Si este vídeo le ha dado una nueva forma de ver su salud después de los 65, suscríbase. Cada semana traigo contenido práctico, honesto y basado en evidencia real para ayudarle a tomar el control de su salud en los años que más importan. Y déjeme un comentario abajo. ¿Ha tenido alguna vez una prueba rutinaria que le llevó a un camino que no esperaba? Su experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar antes de su próxima consulta. Cuídese mucho, hasta la próxima.